y griega, se enfocaron en dividir la Biblia en capítulos y en versículos. Esto para que fuera más fácil encontrar los diferentes temas que se trataban. Es decir, para que fuese más fácil de estudiar. Para eso hicieron esta división. Y me imagino yo a los traductores de la Biblia que llegaron a Salmos en el capítulo 119. Y es que la manera en que ellos dividían era viendo los temas de los cuales se trataba ciertas partes de la Escritura. Pero cuando llegaron a Salmos capítulo 119, creo que batallaron porque todo el Salmo, toda la Escritura, toda esa parte de la Escritura estaba sólida y difícil de dividir. El capítulo 119 de Salmos es el capítulo más largo de la Escritura, porque todo el Salmo 119 es una adoración, es una alabanza a Dios. Y esta tarde quisiera que me acompañaran allí a una parte de Salmos en el capítulo 119. Y por cierto, la manera en que lo dividieron lleva una letra del alfabeto hebreo, que es la letra que ustedes pueden ver ahí encima de las porciones. Y Salmos capítulo 119, por ahí del versículo 105, dice lo siguiente. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué, que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos, dice el escritor. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y ahí terminamos la lectura del Salmo 119, versículos 105 al 112. Esta tarde quiero que pongamos atención en el primer versículo que leíamos, el número 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y basado en este Salmo 119, 105 es que vamos a reflexionar en él. En la mañana decía el hermano Juan que yo creo que a nadie le gusta estar en la oscuridad, o a muy pocas personas. Y si es así, si a alguien le gusta estar en la oscuridad, creo que no le gustaría estar mucho tiempo en la oscuridad, porque hay gente que le gusta dormir completamente a oscuras. Pero las personas que así lo disfrutan, la oscuridad para dormir, están en espera de que llegue la mañana. Porque qué triste sería que llegue la mañana y siga la oscuridad. Y que llegue la tarde y la oscuridad continúe. Qué triste sería nuestra vida si estuviésemos ciegos y no pudiéramos ver la luz del sol, y no pudiéramos ver las caras de quienes nos aman y a quienes amamos. Qué triste sería que no pudiéramos ver, que viviéramos en oscuridad. Hermanos, cuando el escritor de este salmo dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiero que pensemos y nos pongamos en su lugar y tratemos esta tarde de decir y de descifrar y de llevar en nuestra mente esta idea. Que nos salgamos de aquí, que nos llevemos y nos vayamos diciendo: lámpara es a mis pies la palabra de Dios y lumbrera a mi camino. Pero quiero que pensemos lo que era la luz para aquellas personas que vivieron en la antigüedad. Los hebreos, hermanos, no usaron tanto las velas, sino que usaban lámparas, pero no lámparas de luz eléctrica, obviamente. Ellos usaban una lámpara que se ha buscado dónde se originó la lámpara y no se encuentra quién inventó la lámpara. Pero la lámpara era un pequeño mechero con un hilo, con grasa de animal, probablemente, el hilo. Pero donde se vertía o se ponía un poco de aceite, normalmente de oliva, y donde se le prendía fuego, y esa mecha se mantenía encendida por mucho tiempo. Era una especie de jarrita, un pequeño jarro, donde le encendían y mantenían viva esa flama para alumbrar pequeños espacios. Y era la manera en que los hebreos se alumbraban. Y era la manera en que los hebreos daban adoración a Dios. Éxodo, en el capítulo 27, como referencia para que usted vea cómo le hacían. Éxodo 27:20, porque ellos necesitaban fuego para adorar a Dios. En el 27:20, vea la instrucción que le da Moisés al pueblo y le dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, dice, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ahora, los que usaban para mantener las lámparas prendidas era aceite de oliva, aceite recién machacado de la oliva, exprimido. Pero ¿sabe para qué? Para mantener, dice, el fuego permanentemente encendido. ¿Dónde, hermanos? En el tabernáculo. ¿Dónde? En el lugar de adoración a Dios. ¿Dónde? Donde Dios se hacía presente. Hermanos, era la manera en que ellos tenían alumbrado el lugar santo y el lugar santísimo. El fuego que se mantenía encendido día y noche. En Génesis capítulo 15, bueno, vemos un ejemplo de cuando Abraham anda de forastero, hermanos, todavía anda en camino a recibir la tierra de promisión, donde Dios le dijo que lo va a poner, donde Dios le dijo que va a ser su tierra y de sus hijos. En Génesis capítulo 15, en el versículo 12, hay un evento en la vida de Abraham que tiene un impacto en él. Dice el versículo 12: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Le dio sueño, hermanos, pero dice: y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Hermanos, ¿a quién de aquí le da miedo la oscuridad? Aparte de mí. Creo que soy nada más yo. Bueno, hermanos, Abraham, esa noche que aquí mencionan, fue una noche diferente, porque esa noche fue una noche tan oscura que dice que Abraham tuvo miedo. Dice, un temor se apoderó de Abraham. Dice, pero ese temor se originaba en una gran oscuridad que lo rodeaba. Pero ¿saben para qué permitió Dios que hubiese esa oscuridad alrededor de Abraham?
lo vemos ahí adelante en el versículo 17. Miren lo que dice en el 15-17. Dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham: Abraham, yo te voy a hacer tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Cuáles? Las que no puedes ver, porque está oscuro. Y le dijo: yo te confirmo la promesa que te he hecho. Y luego le dijo Dios a Abraham, le dijo: tráeme estos animales que te estoy diciendo, tráemelos y ofrécemelos. Y Abraham fue y los trajo y partió aquellos animales en dos, dice, y los puso uno enfrente, una mitad enfrente de la otra. Y Abraham esperaba que pasara algo. Está esperando que Dios haga algo, que le dé más instrucciones, pero Dios calla. Y Abraham parece que está desesperado. Y lo único que ve que se acercan son aves de rapiña, que quieren comerse el sacrificio que él trajo para Dios. Y veo a Abraham desesperado, espantando los sopilotes, espantando las aves de rapiña, para que no se coman su ofrenda a Dios. Y de repente llega la noche, y es cuando Abraham tiene miedo. Pero ¿saben para qué mandó Dios esa noche tan más oscura? La noche más oscura en la vida de Abraham. La mandó Dios para que esa noche su presencia y su manifestación brillaran. Y dice el versículo 17 que a lo lejos se veía una antorcha, fuego que se movía por encima del sacrificio que Abraham había presentado. Imagínense la emoción que sintió Abraham, la misma que sintió Abel cuando ofreció el sacrificio a Dios y vio que era acepto delante de Dios. Esa emoción que sintió Abraham cuando vio que el sacrificio que él había traído a Dios era aceptado por él, porque ese fuego venía de parte de Dios. Dice, un horno humeando, dice, y una antorcha de fuego. Hermanos, a veces para poder ver la luz y sacarle y apreciar lo que significa la luz, tenemos que estar en la más profunda de las oscuridades. Ahorita usted está pensando en eso que dicen, yo no sé por qué vino a su mente, pero creo que usted está pensando lo mismo que yo, porque dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando tenemos luz, no la apreciamos. Y cuando hay un apagón, estamos sufriendo porque no hay luz. Y eso le pasó a Abraham, cuando de repente las estrellas del cielo se apagaron y una gran oscuridad lo invadió, hermanos. A veces Dios nos pone en medio de la oscuridad para que apreciemos su luz. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, la 9ª plaga, si yo les digo cuál era, usted se está acordando. La 9ª plaga es la que ocurrió antes de la muerte de los primogénitos. Pero la que hubo antes de la muerte de los primogénitos fue una enorme oscuridad que invadió la tierra de Egipto. Pero había algo diferente en las casas de los hebreos, porque dice la Escritura que en casa de los hebreos, en casa del pueblo de Dios, en sus casas, no faltó nunca la luz. ¿Qué envidia sentirían los egipcios al ver que en la casa de los esclavos tienen lo que ellos estaban extrañando? La luz. Y es que qué temor, qué miedo, qué desesperación para los egipcios
estar viviendo en medio de esa densa oscuridad, como la menciona el libro de Éxodo, el capítulo 11. Hermanos, el Señor Jesús utilizó esta imagen. Miren, en Juan capítulo 8 nos va a dar una enseñanza. En Juan capítulo 8 el Señor Jesús nos da una enseñanza en el versículo 12, que son palabras de Jesucristo, del Señor. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Él vino y se manifestó como la luz del mundo y les está diciendo a aquellos que lo escuchan: yo soy la luz del mundo. Pero les dice algo más, le dice: el que me sigue no va a andar en tinieblas. Pero les dice más, le dice: no va a andar en tinieblas, dice, porque va a tener la luz de la vida. Dice: sino que tendrá la luz de la vida. Recuerden, hermanos, que estamos viendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el Señor Jesús les dice y les da esta enseñanza, les dice: yo soy la luz, pero hay algo. Dice, hay algo más, dice: el que me sigue también va a tener luz. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el ofrecimiento del Señor Jesús es de que si alguien lo va a seguir, va a tener también esa luz. Es como: te voy a dar poquita de la luz que yo traje, ahí te va. Tú vas a tener también luz. Hermanos, cuando usted se acerca al Señor Jesús, cuando usted viene, cuando usted acepta que lo va a seguir, usted va a tener de ese regalo, de esa luz. Creo que es ahorita vamos a ver ese versículo, pero creo que es en Mateo 5, ¿verdad?, donde el Señor usa esta imagen. Ahorita lo vamos a ver a raíz de esto. Hermanos, lo que quiero que veamos es que Dios ha enviado a su luz, que es el Hijo, el Señor Jesucristo. Lo ha enviado para traernos ese regalo. Pero hay una situación, y es la que quiero que veamos ahorita, acerca de esta luz que Él ha venido a traer, y que la comparamos con esas lámparas que se usaban para alusar pequeños espacios, para alusar algo aquí cerquita. Y es que quiero que veamos que Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es una cosa, hermanos, lámpara, y otra cosa es lumbrera. Son dos condiciones diferentes. Una lámpara, hermanos, es para alumbrar pequeños espacios que no, pues quizás aquí encima de la mesa. Pero cuando dice el escritor a mis pies, hermanos, tiene un propósito de dirigir pequeños pasos. Cuando usted va en carretera, y los que manejan no me dejan mentir, que su vehículo, su carro tiene dos luces: la luz corta y la luz larga. La luz corta es para ver a quién corto y para no lastimar a los que vienen. Pero usted nada más tiene un área para ver de unos cuantos metros. Pero usted no alcanza a ver allá a lo lejos. Tiene que poner la luz larga. A eso equivale la lámpara. Es a mis pies, hermanos. Es la luz que ilumina los pequeños pasos que vamos dando en esta vida. Una actividad pequeña que estamos haciendo. Lámpara es a mis pies. Es una guía para dar pasitos pequeños a través de nuestra vida. Y es con eso que está comparando el salmista, diciéndole a Dios, diciéndole: tu palabra es lámpara para mis pasos, para no caerme, para no tropezarme, para no chocar.
Hermanos, Dios ha mandado a su luz a través de su Hijo. Pero ¿saben una cosa? Miren, Juan capítulo 18, en el versículo 3, dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Cómo ven ustedes? La luz que buscaron estos hombres que van acompañando a Judas. ¿Para qué se utilizaba la luz? ¿Para qué querían la luz? ¿Saben para qué? Para arrestar al Hijo de Dios. ¿Para qué querían la luz? ¿Para algo bueno o para algo malo? Obviamente que para algo malo. Y al igual que Judas y los que lo acompañaban usaban la luz para algo malo, hermanos, lamentablemente la luz de Jesús también llega a ser pervertida por muchas personas, por muchas enseñanzas, por mucha gente malvada que usa la luz de Cristo, pero de manera mala. Esa lámpara que es la palabra de Dios, la usan para mal. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, y usted lo sabe, que Dios envió a su Hijo. Pero en el 17, y dice para qué lo envió, pero dice en el 17, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice, porque sus obras eran malas. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, es que muchas veces hay personas que usan el Evangelio para condenar a otros. Cuando el Evangelio, que es la buena noticia de Dios, es para salvación. Y lo dice Juan, dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y desde la antigüedad, hermanos, la palabra de Dios ha querido ser usada para condenar. En Mateo 23, el Señor Jesús, hablándole a los fariseos y a los escribas, les llama hipócritas en varias ocasiones. Pero algo de lo que les recrimina es de que ellos estaban usando mal la ley, sino que la estaban usando, en lugar de ayudar a la gente, ellos estaban haciéndolo. Dice, ustedes recorren mar y tierra para conseguir un creyente, un prosélito, alguien que se haga judío como ustedes, alguien que siga lo que ustedes creen. Pero cuando ya lo tienen, le dice el Señor Jesús, lo hacen muchas veces más, dice, hijos del infierno. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban usando mal la luz que Dios les había dado. La usaban para convertir en tinieblas la luz de las demás personas. Hermanos, lámpara es a mis pies tu palabra. Representa lo que Dios nos ha compartido a nosotros, luz, y cómo lo podemos compartir a los demás. Y estamos viendo que cuando lo usamos mal, volvemos malo el propósito. Pero no porque Dios lo haya puesto así, sino que porque el ser humano lo hace malo, ese propósito. Y es que a veces, hermanos, de manera, a veces dice, es que fue sin querer. Si lastimamos usando la palabra de Dios a otros. Hacemos que los niños se desanimen. Hacemos que los
los niños en la fe pierdan la poquita fe que tienen. Mateo 23:15, usted puede ver cómo les dijo el Señor a los fariseos. Otra manera de usar mal la luz, hermanos, estamos viendo que la luz, Dios vino y mandó a su Hijo a compartirnosla. Pero estamos viendo que podemos usarla mal. Y una de ellas es usarla para lo que no es, que es condenar a la gente. Otra de las maneras en que podemos usar mal la luz, o esa lámpara que Dios nos ha prestado, es usarla de manera irresponsable. En Mateo 25 está la historia, del versículo 1 en delante, está la historia de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y las 10 tenían sus lámparas. Unas traían aceite suficiente y demás, y otras tenían apenas lo que era necesario para pasar el momento. Y el Señor Jesús pone de ejemplo a estas personas, a estas 5 vírgenes, las pone de ejemplo de la gente que no se prepara, o que es descuidada, o que es irresponsable con la luz que Él ha venido a traer. Porque al fin de cuentas Él vino a traer luz para compartir. Pero a veces nosotros no cuidamos la luz. ¿Cómo es esa luz? Pueden ser las obras de un cristiano. Pero sobre todo esa luz es la fe del cristiano. Y la fe se puede descuidar. Les decía a los jóvenes hace 15 días, hace 3 semanas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vemos que la fe puede crecer? Pero la fe también se puede morir. Porque si la descuidamos, porque la fe se tiene que alimentar, y se alimenta, como veíamos, de la palabra de Dios, de ese pan de vida que se ve en la mañana. Es responsabilidad traer cargando esta lámpara. Hermanos, no es esta, es la que está dentro de nosotros, porque este es un libro y yo lo puedo tener en mi casa pero no echa luz, o lo traigo en el carro, no echa luz, pero lo que va a dar luz es lo que está escrito aquí, actuando a través de mí, a través de lo que yo hago. Entonces, usarlo de manera irresponsable es no cuidar esa luz que Cristo, el Señor, nos ha compartido. Y una tercera mala manera de usar la luz que Dios nos ha mandado es usarla de manera egoísta. En Mateo 5, versículo 15, el Señor Jesús pone de ejemplo una lámpara. Y dice, es que las lámparas no están hechas para ponerse debajo de un mueble. Las lámparas, dice, no están hechas para ponerse abajo de la cama o del buró. Dice, la lámpara tiene que estar puesta encima. Y luego da la enseñanza. Da la enseñanza de que esa lámpara, esa luz, son las buenas obras. Mateo 5:15. Dice, 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, pero no nada más para que los vean y digan, ah, qué bueno es Juan, o qué bueno es Josué, sino para que dice aquí, para que glorifiquen al Padre, dice que está en los cielos. Si cuando usted ve que alguien hace algo bueno, diga, gloria a Dios, que el hermano Juan está ayudando al hermano a subir las escaleras. Pero dele gracias a Dios. Por eso dice, glorifiquen al Padre. Pero ¿cómo van a glorificar si no ven que hacemos nada bueno? Entonces es lo que nos dice, o sea, si tú sabes hacer algo bueno, tienes que hacerlo para que alguien diga, gracias a Dios, que el hermano tiene fuerzas, el hermano Mario tiene fuerzas de levantar al hermano Emigdio cada domingo para que se pare de la banca.
es una obra. Hermanos, el Salmo también nos dice, y lumbrera a mi camino. Es decir, una luz pequeña. Dice, tu palabra, le dice el salmista, es una luz pequeña que me alumbre pequeños pasos. Esto es lo que voy haciendo en el día a día. Pero también dice el salmista, lumbrera mi camino, es algo más grande. Es una luz que alumbra mucho más espacio. Es una luz que alumbra un camino a un tramo largo. En Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, dice que el pueblo de Dios, los hebreos, no batallaron para encontrar el camino hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Dice en el capítulo 13 de Éxodo, porque había una ayuda que tenían de parte de Dios. Versículo 21 y 22, 13, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, pero de noche, hermanos, esa columna se convertía en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Hermanos, no había descanso permitido. Ellos tenían que transitar esos 40 años que les faltaban y no había tiempo de detenerse, porque no había pretexto, porque había una columna de nube en el día, pero en la noche había una lumbrera que les alumbraba el camino, que les indicaba. Pero dice el 22, nunca, dice, se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, pero tampoco, dice, ni de noche la columna de fuego. Bueno, esto era el significado de una lumbrera. En Génesis, en el capítulo 2, desde el 1 y 2, dice que Dios creó las grandes lumbreras. ¿Sabe para qué? Para indicar algo. Dice, porque las lumbreras fueron para indicar que era de día y de noche, y también fueron para indicar cómo los meses iban pasando, y las semanas, y los años. Cuando entendamos, cuando leamos Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, y digamos, y lumbrera mi camino, hermanos, es porque la lumbrera sirve para indicar algo más grande. En el pasado, cuando las culturas que usaban las velas, la duración de una vela le llamaban vigilia. Era para indicar un corto tiempo. Pero lo que Dios creó, como las grandes lumbreras, el sol y la luna, fueron hechas para indicar algo más grande. Hermanos, la lumbrera que dice Salmo 119, lumbrera a mi camino, representa algo todavía más grande que una lámpara. Hay una enseñanza en Lucas capítulo 16. En Lucas 16 está hay varias enseñanzas. Una no es parábola, pero una que sí es una parábola es la parábola del mayordomo infiel, ese que hizo fraude. Pero cuando está el Señor, cuando está Jesucristo explicando o está narrando esta parábola, hace una mención de una enseñanza para nosotros. Lucas 16:10 dice, fíjese lo que nos enseña, es para usted y para mí. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, dice, también en lo más es injusto. Hermanos, la luz que ahora tenemos, esto que tenemos en el día a día, eso que la lámpara de la palabra de Dios nos va guiando
pasito por pasito, son riquezas menores. Son riquezas que Dios nos ha compartido, pero es poquita luz. Porque hay una promesa aquí, dices, se les ha dado poquita luz, porque son riquezas menores, para que mostremos ahí fidelidad, es decir, somos capaces de manejar bien esta pequeña luz que nos ha compartido el Señor Jesucristo. Porque si somos capaces, se nos va a confiar algo mayor. En la enseñanza esta del mayordomo infiel, dice el versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, dice, ¿quién les va a confiar lo verdadero? Dice, y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién les dará lo que es vuestro? Hermanos, nos ha confiado primero una lámpara, que es lo que podemos entender aquí en esta vida. Es el tamaño de la fe que podemos lograr en esta vida, el tamaño de nuestro amor que podemos lograr en esta vida. Pero hay algo más grande preparado para nosotros, para el que va siguiendo los pasos de Jesús, para aquel que va cuidando esa lucecita que Dios nos dio. Es decir, lo que Dios nos ha revelado en su palabra hasta ahorita no es nada comparado con lo que nos va a revelar después. ¿Se acuerdan cómo dice? Porque entonces le veremos tal cual Él es. Entonces, hay algo más grande detrás de esta luz que nos ha sido revelada. Vamos a ver Apocalipsis, que nos revela la revelación. El libro de la revelación nos revela el significado de esta lumbrera en el capítulo 21, versículo 23. Bueno, miren lo que dice, está narrando, versículo 21, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y la ciudad, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna, es decir, no necesita lumbreras. La ciudad, dice, que brillen en ella, dice, porque la gloria de Dios la ilumina, dice. Y luego dice, y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, el fin que usted tiene planeado para su vida no es en el panteón, no es en el cementerio, no es en la tumba. Yo estoy seguro que el fin que usted tiene planeado para su vida es sin fin. Es decir, es terminar delante de aquella lumbrera que dijo David, y lumbrera a mi camino. Hermanos, lumbrera a mi camino representa el fin, a dónde queremos llegar. Es algo que no vamos a alcanzar en este mundo, porque en este mundo vamos a andar nada más caminando con nuestra lamparita, con esa luz que Cristo vino a traernos. Pero el propósito del cristiano es llegar a donde está la lumbrera que dice aquí que es el Cordero. La semana pasada, a esta hora, veíamos, creo que fue a esta hora, veíamos la enseñanza de que ¿a dónde vas? ¿Se acuerdan? Y que el Señor Jesús, ahí en Juan, en el capítulo 14, les dijo, los obligó casi a que le preguntaran a dónde vas, para él poder explicarles y decirles primero, pues a donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora. Y los llevó hasta ese punto de que ellos le dijeron,
Pedro no se quiso quedar con las ganas y él les cambió, el Señor Jesús les cambia de tema y Pedro se queda con eso en su mente y aprovecha el silencio de Jesús, del Señor, y dice: Señor, ¿a dónde vas? Y yo veo en el Señor Jesús, veo hasta una sonrisa diciendo: por fin preguntaste, angulito. Y luego él aprovecha para enseñarles: voy pues a preparar morada para ustedes, porque quiero que donde yo estoy, también ustedes estén. Y el día de hoy el Señor Jesús nos agregaría esa enseñanza y dijera: allá donde vamos no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque yo voy a ser la lumbrera. Entonces, una esperanza es nuestra esperanza. Y yo quiero que esta tarde, si alguien no tiene esa esperanza, yo quisiera que se fuera de este lugar con la esperanza de que algún día el Señor Jesús sea su lumbrera y pueda decir con tranquilidad: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ahí está la lumbrera, hermanos. La luz que Dios nos está dando ahorita no es nada comparada con lo que nos va a alumbrar la luz de Cristo en la ciudad celestial. Vamos a cantar un himno y ese es una invitación. Si alguien está actuando descuidando su lámpara, si alguien no está usando responsablemente la luz que Cristo vino a prestarnos, que vino a mostrarnos, es tiempo de reflexionar y decir: yo quiero ser responsable con esta luz que Cristo me está compartiendo. Quiero que mis buenas obras alumbren a los que me rodean. Y si usted definitivamente dice: pues es que yo ni siquiera he dejado que la luz brille en mí, no he dejado que Cristo entre, venga y comparta, dice, de esa luz que Él ha traído, pues ¿por qué esperar más? Si ahora es el día de alumbrarnos, y váyase contento diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra. Pero no nada más eso, sino que es lumbrera para mi camino. Vamos a estar de pie.